Auspicia Ab Origin, libros jurídicos. Búscanos en Instagram como libros-de-derecho. Envíos a todo el país mediante correo argentino. Aceptamos tarjetas de crédito mediante Mercado Pago. Sí, el doctor Tenca es abogado, doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales, autor de más de 12 libros y 100 artículos, brindó charlas en Argentina y en el exterior, es profesor titular de UBA y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Hemos visto la acción, o sea, mejor yo definimos que la teoría del delito define al delito como una acción típica antijurídica y culpable. Dijimos que la acción típica antijurídica conformaba el injusto penal. Esto ya lo hemos visto. Vimos las causas, qué era la acción, las causas que le excluían, qué era la tipicidad de las causas que le excluían y qué era la antijuricidad y cuáles eran las causas que lo excluían, que son los preceptos permisivos. Una vez que tenemos esto, tenemos conformado el injusto penal. Y obviamente tenemos delimitado o identificado al autor de este injusto penal. Una vez que tenemos delimitado el injusto penal, el autor, todavía no estamos en condiciones de decir que vamos a aplicar una pena. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que determinar es que esta persona es culpable, que no es ni más ni menos que poder saber si le podemos reprochar ese injusto penal, es decir, si le podemos reprochar que, habiéndose comportado contrariamente a la norma, pudo haberse comportado conforme a la norma. Eso es la culpabilidad. Y ahora vamos a ver cuáles son las causas que excluyen la culpabilidad. Por eso nosotros nos regimos por un derecho penal de culpabilidad y no existe la responsabilidad objetiva, que existe en el derecho civil. Un accidente de tránsito nos alcanza, lo hemos dicho, con acreditar que arrollamos a la víctima. O sea, lo único que tiene que probar la víctima es el contacto y que no fue culpa de ella. No me tiene que probar mi culpa. Responsabilidad objetiva. En el derecho penal tenemos que acreditar la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Entonces vamos a ver cuáles son las causas que excluyen la culpabilidad, que no es ni más ni menos que excluir el reproche del injusto penal. Y ellas son, teníamos que hacer, como hago yo en la facultad, un cuadro sintético que tiene dos primeras vertientes, o dos grandes vertientes, que es, la primera, la posibilidad de comprender la antijuricidad de la conducta. Primer corchete. Segundo corchete, que el ámbito de autodeterminación de la persona se encuentre por encima de un umbral mínimo. O sea, son dos niveles y ahora vamos a desarrollar cada uno de esos niveles. La posibilidad de comprender la criminalidad del acto se excluye por la inimputabilidad, en primer lugar, y el error de prohibición. O sea, si se dan alguna de estas dos circunstancias, no hay culpabilidad porque la persona no tiene la posibilidad de comprender la criminalidad del acto. Cuando uno desarrolla esta materia con tiempo, uno hace mucho hincapié en la diferencia entre conocer y comprender. Porque comprender es, conocer, comprender es como un paso posterior al conocimiento. Uno puede conocer y no comprender. El comprender es la internalización de los valores. Siempre se da el ejemplo, es un concepto bastante complejo. Spolansky, que era titular cuando yo comencé, tenía bastante escrito sobre esto, pero básicamente, por ejemplo, suponete que a vos te gusta mucho Nueva York, mucho Nueva York, y lees sobre Nueva York y mirás películas, y mirás fotos y demás. Podés conocerlo con lo que es Nueva York. No vas a comprender lo que es Nueva York hasta cuando no estés en Nueva York. Hasta no vivenciar. Hasta no vivenciarlo. Es la vivencia de los valores. Bien. Exactamente. Comprender es internalizar los valores. Vivenciar. Entonces, la posibilidad de comprender la criminalidad del acto, veamos que la posibilidad, no el conocimiento absoluto como es el conocimiento del dolo, que uno tenía que tener un conocimiento total si no podía dar lugar al error de tipo. Pero acá es la posibilidad de comprender la criminalidad del acto, que se excluye por la inimputabilidad. Tema que podríamos hablar 6 meses y nunca nos podríamos de acuerdo, pues la verdad que uno lo puede explicar y nunca va a entender. Yo no lo voy a contar por acá, porque es un poco complicado, pero Suavizala un poco. Yo tuve una vez, ¿cómo? Suavizala un poco y contala, dale.
No, es un poco, es un poco fuerte, pero nada, Bueno, después me lo contás por WhatsApp, nada delictivo. porque no me da que Después te lo cuento. me lo pasás por WhatsApp. Nada delictivo, pero ahí fue el punto donde entendí qué podía ser la inimputabilidad. Ahora la vamos a explicar. O sea, la inimputabilidad es la capacidad psíquica de culpabilidad. Recordemos que cuando vimos la acción había una capacidad psíquica de acción. Esta es la capacidad psíquica de culpabilidad. Esto se da cuando la conciencia funciona de un modo defectuoso que impide que yo pueda comprender la criminalidad. Ahora, generalmente hay una palabra que se llama sensorium, que se dice que la inimputabilidad está alterado el sensorium, que es un concepto que Bleuer, un jurista alemán, señalaba que es un concepto muy fácil de decir, pero muy difícil de explicar. Pero en definitiva, es lo que reúne toda la capacidad psíquica. Cuando esta funciona de un modo tal que a mí me impide comprender la criminalidad del acto, hay inimputabilidad. ¿Cómo se acredita esto? Bueno, esto se acredita, como lo vemos permanentemente, con pericias psiquiátricas, con pericias psicológicas, etcétera, etcétera. Por supuesto que no es fácil determinarlo. No es fácil determinarlo porque no nos podemos, es como el dolo, no le rompemos la cabeza. Sí, es dramático, me preguntan. No, la vivencia, una tontería, pero no tenía que haberlo dicho, toda la clase con eso, pero no era poco. Bueno, así como no podemos probar el dolo cortando la cabeza de la persona y mirando qué tiene adentro, tampoco lo podemos hacer con la imputabilidad. Ahora, ¿cuándo hay imputabilidad? Cuando, como dice el artículo 34, si lo tienen a mano mejor, el inciso primero dice: el que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteración morbosa de las mismas, ahí dejamos de lado todo lo que sigue y volvemos. Comprender la criminalidad del acto, dirigir su acción. O sea, el que al momento del hecho, por insuficiencia de facultades o alteración morbosa de las mismas, podríamos hablar 6 meses qué significa insuficiencia y qué significa alteración morbosa. Alteración morbosa es una alteración de carácter patológica, la insuficiencia, digamos, toda alteración morbosa es una insuficiencia, pero no toda insuficiencia es una alteración morbosa. Es decir, la insuficiencia es el género y la alteración morbosa es la especie. Vos me habías comentado que habías hecho un posgrado en el Borda, ¿no? Sobre este tema. Sí, hice cuando era muy chico, sí. Bueno, eso también podría hablar 6 meses, pero porque ahí eran los sábados a las 9 de la mañana. Y un día nos traían un psicótico a la clase, ¿no? Otro día venía un delirante, y un día vino un psicópata que había matado a 5 personas. O sea, en la realidad, ¿no? Porque obviamente era gente que estaba... mirá qué interesante que es ese tema. Mataba taxistas. En una semana mató a 5. Fue un tema en los 70. Ah, un tema de los 80. 80, ¿no fue? ¿Cómo? Un tema de los 80. No. Yo era chico, así que no, en los 70. Mató a 4 taxistas en la capital y a 1 en la provincia. Y en los 4 de la capital lo declararon inimputable, y en el de provincia lo declararon imputable. O sea, para que vean qué difícil que es el tema de la imputabilidad. Y me acuerdo que este hombre siempre me quedó en la cabeza que dijo, porque un día me di cuenta que matar es fácil. Y me quedó en la cabeza porque lo dijo, y además hay un libro de Agatha Christie que se llama Matar es fácil. Pero bueno, siguiendo... Yo me acuerdo que se vestía siempre de negro, y yo muchas veces estoy con todo de negro, y cuando lo decía en la facultad decía se vestía de negro y los alumnos me miraban. Bueno, esperemos que este hombre termine un poco mejor que el taxi. Miedo. No, y además a mí me llegó mucho porque mi papá, que ya no está, pero fue muchos años taxista. Entonces dije, mira, y los homicidios se habían producido relativamente cerca de donde vivíamos, así que es una ruleta rusa. Yo me acuerdo de ese caso que era por Matadero, fue uno.
Yo era muy chico también, pero fue por Mataderos, no sé. Bueno, puede ser ese, y además no quiero seguir con esto, porque No, no, claro. no quiero seguir con esto porque daría para otro vivo, pero él cuando estaba detenido les hacía con madera un cajoncito por cada muerte y le ponía los nombres. Totalmente loco estaba. Una locura, sí. Pero le tenían mucho miedo en la prisión, porque dijo, yo no puedo dejar de matar. Y le conseguían gatos para que siguiera con los presos, para que no los matara a ellos. Qué loco. Esto es verdad, esto es lo que estoy diciendo, ¿eh? Y estaba en el Borda. Después se enamoró a la psicóloga y se fugó, bueno, muchas cosas que pasan en la viña del Señor. Bueno, lo importante, esto sí, es entonces, ¿cómo se acredita la inimputabilidad? Más allá de que sea insuficiencia o alteración morbosa, que al momento del hecho la persona no haya comprendido la criminalidad, o sea, la criminalidad del acto, es decir, que no haya comprendido que lo que estaba haciendo le iba a traer como consecuencia la aplicación de una pena. En definitiva es eso. Bien. Lo importante es señalar que no existe una inimputabilidad genérica, es decir, no vamos caminando por la vida y unos somos imputables y otros son inimputables. Es al momento del hecho. Y además se puede ser imputable para ciertos hechos e inimputable para otros. Una persona puede ser imputable para el homicidio porque comprende que si mata a otro va preso, y ser inimputable para una operación cambiaria. ¿Se entiende esto? Sí. O sea, porque no existe una comprensión de la criminalidad unánime. Tiene que ver con el delito que me están imputando y al momento en que me están imputando. Después también, bueno, existe mucho de qué sucede si yo me coloco en una situación de inimputabilidad. A partir de ahí se habla del acto de libera in causa, hay un montón de circunstancias y muchos autores, entre los cuales estoy, Zaffaroni es uno de tu ídolo, está entre ellos, dice que no tiene sentido hacer este análisis porque cuando una persona se pone en una situación de inimputabilidad que en principio no es fácil, uno no sabe cómo va a reaccionar. O sea, vos le das al loco un revólver, no sabes si va a terminar matando al enemigo o se va a poner a bailar y tirar tiros al aire. Es decir, esto es bastante complicado. Un tema bastante complejo, ¿no? Es un tema muy complejo, La Argentina es un país bastante reticente a declarar inimputables a las personas, bastante reticente, porque confunden los jueces la inimputabilidad con la impunidad. Y la realidad es que si una persona declara inimputable puede estar el resto de su vida sin salir. O sea, porque la pena siempre tiene, aún la perpetua tiene un límite temporal. La perpetua en nuestro país. La inimputabilidad no. Lo que sucede es que, bueno, que también nuestro país a veces ha dejado libres a personas que fueron declaradas inimputables al poco tiempo de los hechos tremendos, entonces como que la gente relaciona inimputabilidad con impunidad, y en algunos casos la verdad que tengo que decir que tienen razón. Entonces, ¿hubo algún caso resonante sobre eso allá en el tiempo, ¿no? Que vos te acuerdes. la verdad que ahora no, pero si bien es cierto que el artículo 34 también prevé que tienen que ser profesionales, habla, los que tienen que firmar, digamos, la posibilidad de que una persona fue declarada inimputable, porque obviamente también sobre esto podríamos hablar mucho, que al inimputable no se le puede aplicar una pena. Imputable lo que se le aplica es una medida de seguridad, como la que estamos viviendo ahora, digamos. Pero es una medida, la nuestra es una medida de seguridad no penal. La cuarentena es una medida de seguridad no penal, más allá que tenga consecuencias penales, violarla. Pero nosotros nos impusieron la medida por haber cometido un delito. Si uno comete un delito y lo declaran inimputable, no le pueden aplicar una pena precisamente porque uno no comprendió la criminalidad del acto. Y si uno no comprende la criminalidad del acto, mal puede ser la consecuencia una pena. Se le aplica una medida de seguridad penal, en este caso. Y sí, ahora no recuerdo específicamente algún caso, pero sí, ha habido homicidios que una persona la declara inimputable y a los 4 o 5 años ha salido. Entonces, los jueces son muy reticentes. De hecho, no hay muchas declaraciones de inimputabilidad.
el último fue el tirador de Belgrano, que primero lo habían declarado imputable, después lo declararon inimputable. También hubo un homicidio. En los 90 fue, ¿no? O en los 2000. No, este hará 5 o 6 años. Después también, relativamente reciente en el tiempo, hubo un homicidio de 2 hermanas que mataron al padre en un ritual satánico que creían que el padre era De Saavedra. en Saavedra. Sí. Y bueno, creo, si alguien me confundo me lo haga saber, a una le declararon imputable y a la otra no. No, a Robledo Puch, acá me ponen, es otra cosa, porque a Robledo Puch no lo declararon imputable, le dieron perpetua con las accesorias del 52. Que ahí la aplicaron, pero eso tenemos que desarrollar mucho, pues no estoy a favor de esto, porque si declaras a una persona imputable, no le puedes aplicar una medida de seguridad, que es lo que prevé el artículo 52. O sea, la perpetua y las accesorias del 52, por eso es el único preso que no salió nunca más. Porque cada 5 años, que es cuando, digamos, tendrían que evaluar, ya tiene la pena ya la tiene cumplida. Cumplida, sí, por supuesto. La tiene cumplida, o mejor dicho, no la pena, pero tendría que darle, ya está en esa época, la libertad condicional del homicidio y de la perpetua eran 25 años, 20 años. O sea que ya está excedida. Pero le aplicaron la medida de seguridad que es las accesorias del 52. Que cada 5 años, digamos, te evalúan si podés salir y siempre le dijeron que no. O sea, este fue un caso, pero no lo declararon imputable. Bueno, entonces, lo primero que tenemos es la inimputabilidad que excluye la posibilidad de comprender la criminalidad del acto. La inimputabilidad. Lo segundo que excluye la inimputabilidad es un tema que en algún punto tratamos, o lo mencionamos la clase anterior, que es el error de prohibición. El error de prohibición. El error de prohibición puede ser directo o puede ser indirecto. El error de prohibición directo es cuando yo creo que lo que estoy haciendo no es delito, digamos. Dijimos el ejemplo de la alemana que viene aquí, ella hace un aborto y creyendo que es legal, sí. Que el aborto es legal y en la Argentina por ahora es punible. Eso lo llama el error de prohibición directo. De prohibición directa. Y tenemos el error de prohibición indirecto, que se da en 2 supuestos. Cuando yo creo o supongo un precepto permisivo que no existe, ya los dijimos cuáles eran en la clase anterior, y esto se da con cierta habitualidad, cuando yo creo erróneamente que estoy en una situación de legítima defensa. O sea, cuando yo creo erróneamente que estoy en una situación de legítima defensa, por ejemplo. Por ejemplo, creo que me están entrando a robar, creo que cuando dijimos me golpean el brazo haciendo un chiste y yo me doy vuelta y le pego un batazo en la cabeza. Bien. Yo supongo equívocamente que estoy viviendo un precepto permisivo que no existe. O sea, pueden ser 2, directo e indirecto. Indirecto también se divide en 2. Cuando yo creo que hay un precepto permisivo que no existe, o cuando yo creo que estoy viviendo una situación que equívoca, bien, como la que acabo de decir. El error de prohibición, al igual que el error de tipo, puede ser vencible o invencible. El error de prohibición vencible tiene las mismas características del error de tipo vencible, es decir, excluye la culpabilidad, no hay delito. Mientras que el error de prohibición vencible deja subsistente el tipo doloso. El error de tipo vencible dejaba subsistente el tipo culposo. Este deja subsistente el tipo doloso, pudiéndose aplicar el mínimo menor. Pero esto es una cuestión absolutamente de carácter dogmático, o sea, no está en el código establecido. Te pregunto, quería volver sobre el 30. Tu experiencia, ¿se aplica bueno, el error de previsión indirecto
puede suceder, sí. Cuando veíamos la clase anterior, cuando mata al hijo, porque ahí puede haber a veces una mezcla entre error de tipo y error de prohibición, puede haber un mix, que ahí es donde aparece el tema de nos cambiaron todas las preguntas, porque esto también para muchos de los que nos siguen son abogados, otros se dedican al derecho penal, otros están haciendo especializaciones. Uno siempre que da el derecho penal, o cuando uno lo ha aprendido, lo aprende de un modo compartimentalizado, porque no hay otra forma de dar. O sea, un día ves autoría, un día ves participación, un día ves dolo, como lo vimos acá. Pero la realidad es que todo se mezcla, no son compartimentos estancos, porque así como el derecho es dinámico, todos los análisis también son dinámicos. Entonces sí, el error de prohibición indirecto o el error de prohibición es más común el error de prohibición creyendo que yo estoy en una situación en la cual hay una situación que creo vivir y en realidad estoy equivocado, que el error de prohibición directo, digamos. O sea, que uno haga algo creyendo que está... Bueno, podría darse el tema, que es un tema que se da con cierta habitualidad. La gente cree que andar por la calle fumando un porro no está prohibido, y está prohibido. Después lo detienen, lo llevan, claro. y aparecen diciendo que es una barbaridad, no sé, en definitiva que tiene un porro, pero bueno, no está, o sea, eso tiene que ver con ciertos fallos de la Corte y demás, pero nunca se logró la 23737 que prevé la tenencia simple, tenencia para consumo y tenencia para comercialización. Ahí uno podría decir, la verdad, yo pensé que no era un delito. Ese sería un error de prohibición, un error de prohibición directo. Ahora, si yo dijera, yo pensé que era un cigarrillo de tabaco y un cigarrillo de marihuana, es un error de tipo. ¿Se entiende más o menos Perfecto. cómo uno se tiene que ir, ubicando? Bueno, porque a veces no es fácil. La otra vez me pregunta. No, pero lo que quería decir, porque esto trae a mucha confusión, la inimputabilidad, en el artículo 34 surge casi toda la teoría del delito. La inimputabilidad uno la tiene que leer de la siguiente manera: el que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteración morbosa de las mismas, comprender la criminalidad del acto y dirigir acciones, porque fíjense que después dice, por su estado de inconsciencia, que dijimos que la inconsciencia excluía la acción. Por su error, el error es error de tipo o error de prohibición, o ignorancia de hecho no imputable. En realidad, la ignorancia, como dicen los autores, el error de hecho no es error o sea, el error de derecho no es un error de hecho, pero termina convirtiéndose en un error de prohibición. O sea, cuando uno lee acá error de hecho, puede dejarlo pasar y quedarse con el error de tipo y el error de prohibición. Pero lo que no tiene que confundir nunca, porque es un error de bochazo, digamos, que uno diga, hábleme de inimputabilidad. El que hace una generación, y me dice estado de inconsciencia, 2. Porque el estado de inconsciencia excluye la acción. La acción, claro. Vamos al otro elemento. Sí, está claro, es claro. El artículo, para saber penal hay que saber, el artículo 34 de memoria. Ok. Es como el de... Capaz que ahora me lo preguntan y no me lo acuerdo, ¿no? Pero de memoria. El artículo 18 de la Constitución de memoria. El 16 y el 16 y el 17. Más ahora. En estas épocas hay que saberlo con un poco más de... Entonces, y después tenemos entonces que el ámbito de autodeterminación, ¿cuánto vamos? No, hay tiempo. ¿Cuánto nos queda? Y nos queda 15. Para terminar, bueno. 15. Y que el ámbito de autodeterminación se encuentre por encima de un umbral mínimo. Y ese umbral mínimo es excluido por el estado de necesidad exculpante. Ya vimos el estado de necesidad justificante, que era el que causar un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño. Ahora,
el problema se da cuando los bienes jurídicos en juego son iguales. Fundamentalmente la vida. Yo siempre digo, es increíble esto, yo siempre decía, cuando enseñaba la teoría del delito, y este tema específico, en Titanic, o sea, si yo, digamos, te tenés que salvar vos o yo. Y para mí, ¿cuál es mi vida más importante? ¿La tuya o la mía? La tuya. Para vos la La tuya. mía, y para vos la tuya. Entonces, si nos peleamos entre nosotros a ver quién se salva, hay un estado de necesidad exculpante, porque los bienes jurídicos, por supuesto, no un tercero. No, por Si supuesto. un tercero te pega un tiro a vos, no. Y yo decía lo de Titanic, siempre decía lo de Titanic, que la chica lo saca a, ¿cómo es el protagonista? Lo saca de la balsa, DiCaprio, lo saca de la balsa, y la balsa era lo suficientemente grande para que cupieran los dos, yo siempre decía. Y hace 2 o 3 años el director Cameron dijo, tendría que haber hecho la balsa más chica. Así que estuve como 15 años diciendo, eso, y evidentemente no estaba equivocado. Entonces, hay estado de necesidad justificante exactamente. Y estado de necesidad exculpante. Cuando los bienes jurídicos en juego son diferentes, y yo causo uno mayor inminente a que he sido extraño, hay un estado de necesidad justificante 34, inciso 3. Y cuando los bienes jurídicos en juego son iguales, hay un estado de necesidad exculpante, porque excluye la culpabilidad. Y lo otro que excluye la culpabilidad, si bien es la coacción, si bien podemos hablar de coacción justificante también cuando los bienes jurídicos no son los mismos, generalmente, para no entrar en esto es bastante complejo, vamos a partir de la base de excluye la culpabilidad, porque ¿qué significa? Uno para poder comportarse conforme al derecho, tiene que poder hacerlo. Entonces, si a mí me están coaccionando para que quiebre la norma, ese nivel de autodeterminación o de libre albedrío está roto. Entonces no me podrían aplicar una pena y tampoco una medida de seguridad porque no soy inimputable. Entonces, si a mí me dicen, mata o te mato, y mato, hay una coacción exculpante que excluye la culpabilidad. Después me podrán decir cómo se prueba. Bueno, como se prueba todo en el derecho, con prueba, que no es sencillo. Esto dicho de un modo muy ¿Tiene que ver, muy esto tiene que ver con la obediencia de vida? ¿Te acordás? No, nada que ver. No, nada que ver. Dos. Bueno. Dos. Es un 2. Porque la obediencia de vida lo señalé. Bueno, te voy a hacer 2 preguntas más, porque la realidad es que... Pero subís un 5, no tuvo... 2 preguntas más, porque la obediencia de vida, si bien en el código está prevista como una causa de justificación, algunos lo evalúan como una causa que excluye la culpabilidad. Es un tema bastante así que te voy a hacer 2 preguntas más. Bueno. Error de tipo, decimos. Te estoy preguntando, error de tipo. A mí me es un examen. No. Claro, error de tipo. No, 2. ¿Te das cuenta? Pero tuviste la chance. Bueno, tuve la chance. Igual es una cuestión de criterio, porque yo había relacionado la obediencia de vida por eso, con la culpabilidad. Es una cuestión de criterio que se debatió mucho durante el gobierno de Alfonsín. Ya lo dije, porque veníamos de la dictadura, entonces se discutía qué era la obediencia de vida, el punto final, bueno, que de hecho después el punto final y no me acuerdo cuál era la otra ley, se derogaron con el primer gobierno de Kirchner, y todos los que estaban afuera, los militares, están todos presos. Porque se derogó el punto final y la ley de... ¿Cuál era? Eran 2. La ley del punto final, bueno, la otra no me acuerdo, pero también ponía fin a todos esos procesos que fueron derogados por la Cámara Federal en un principio, durante el 2002-2003, y eso permitió que muchos de los que habían sido... después vino el indulto de Menem.
dicho sea de paso. Sí, claro, Pequeño dato. Entonces se derogó todo eso, volvieron todos a estar todos, o todos o muchos presos. Así que vamos a dejarte con un 4. Dale, dale. No está mal. No, yo con un 4 estoy contento. ¿En penal? ¿Con vos? Pues, No, un 4 estoy más que feliz. el 4 está bien. Aparte, como siempre, entre el 4 y el 10 hay una diferencia de matices. A los efectos prácticos lo mismo. Aprobamos los dos, obviamente. La prueban los dos. ¿Qué te parece? Así que bueno, dicho de un modo prístino o rápido, esto es un poquito la culpabilidad y nos permite entonces saber cuándo una persona que cometió en la acción típica antijurídica se le aplica una pena. Tiene que ser culpable y no se tiene que dar ninguna de las causas que excluyen la culpabilidad. Imagínense que cada una de estas causas que excluyen la culpabilidad lleva en la facultad por lo menos una clase, por lo menos. Acá lo estamos diciendo de una manera... Rápidamente. Mirá, nos quedan 7 minutos aproximadamente. ¿Querés que vayamos a las preguntas de la gente? A ver si hay alguna. Sí, claro. Acá Norbert La Cedé rebelión de las masas. dice, hola, los menores de edad como causa de inimputabilidad, la edad como causa de inimputabilidad. Sí, claro. Eso, perdón, está muy bien la pregunta. También se es inimputable, se es imputable a partir de los 16 años. Bien, bien. La ley, creo que la 14.394, ahora se me fue el número de la ley, se es imputable a partir de los 16 años. Entre los 16 y los 18 hay un régimen especial de minoridad bastante complejo, y a partir de los 18 se mayora, pero se es imputable a partir de los 16 años. Muy bien, la pregunta se me había escapado, es un dato importante. Bueno, de todos modos me voy a despedir. Para mí fue un placer hacer todos los vivos que hicimos, y estos 4, donde poder dar clase me gusta, fue un verdadero placer. Mucha gente escuchando, 50, sí. 60 personas, 70, la verdad que hay que ponerse a escuchar teoría del delito por Instagram, donde uno no puede interactuar. La verdad que yo les agradezco a todos. Gente con muchísimos más seguidores tienen menos personas que en los vivos. Vivimos en un mundo en el cual no nos escuchamos. O sea, lo más difícil es que la gente te escuche, porque estamos con los teléfonos, con el WhatsApp, con el Instagram, con Netflix, con Amazon. Yo me siento agradecido porque nos hayan escuchado. La verdad que te agradezco a vos. No, a mí no me escucharon, te escucharon a vos, que si hubiera estado yo... Bueno, pero el que sabe sos vos. Pero yo te agradezco igual. Te mando un gran abrazo y agradecido enormemente, sobre todo por estos 4 vivos últimos que fueron formidables. Académicamente fueron formidables y lo van a poder ver nuevamente en Super Abogados en YouTube. ¿Sí? Te mando un abrazo enorme y nos vemos. Un saludo a todos. Dale. Hasta luego. Gracias.